Hoy vamos a ver, trataré de hacerlo breve, dos temas. Los discursos que plantean el Seminario 17 y Jorge Alemán. Una versión muy contemporánea, muy moderna, mucho más deformada de lo que está en estos textos. Así que voy a tratar de ser más esquemático y a ver si después podemos debatir más tiempo. Los discursos para... si la palabra que hubiera usado hubiera sido estructura, esto hubiera traído menos posibilidades de equívoco y más claridad. Los 4 discursos que él plantea en el año más o menos 69, en el seminario número 17, son 4 maneras de pensar la relación del sujeto con el mundo. Y lo hace a partir de una estructura inicial que más o menos viene desarrollando a lo largo de toda su obra anterior. Esa estructura intenta dar cuenta de 2 cosas centrales por la pregunta anterior de Vean, y a mi juicio muy útiles para la clínica de la obra de Lacan. Explicar la relación del sujeto con el lenguaje y explicar la relación del sujeto con el cuerpo. Esa estructura mínima que él arma es una S a la que le pone el índice 1, S1, relacionado con S2, una S con el número 2, en la que S1 sería el significante, o sea, no la palabra, sino ese sonido del mundo de las palabras, que se relaciona con el resto de las palabras y que representa a un sujeto para otro significante. Ya ahí hay una complejidad grande porque ese segundo significante es todo el mundo hablado. O sea, para decirlo un poco brutalmente, el sujeto es eso que se está representado como algo del lenguaje en el mundo del lenguaje. Pero abajo de S1 y S2 él pone una S tachada y abajo del S1 y una A chiquitita abajo del S2. ¿Qué quiere poner con esto? Que esta relación del lenguaje, esta inmersión en el lenguaje, genera un sujeto particular que no se parece al sujeto que nosotros, sobre todo los marxistas, consideramos el agente consciente de la historia o el agente necesario en las cuestiones, sino el tipo de sujeto con el que trata el psicoanálisis, o sea, un sujeto basado en una falta. Y del abajo del S2, una A chiquitita que sería el objeto siempre perdido y siempre intentado recuperar, que explica la repetición, que explica el objeto del goce o del plus de gozar. El plus de gozar por esto de que en esta búsqueda de algo que permanentemente es esquivo, no solamente hay una pérdida, sino hay un exceso. Y esta es muy importante porque al ser el objeto del goce, es lo que enlaza este esquema raro con el cuerpo por la vía de la pulsión. Así que, más o menos, este sería el esquema básico del sujeto psicoanalítico, la estructura clínica, y de cómo es la relación del sujeto con el mundo, en un mundo que está hecho, si uno lo piensa bien, los 4 elementos del discurso, de goce y de lenguaje. Y, a ver, de goce, no de goce de los objetos, sino de goce en el sentido pulsional. Eso que nos provoca una insistencia corporal sin sentido ni
fin ni atenuación. Ejemplo que nos puede servir un poco imaginario de esto, el cigarrillo. Las ganas de fumar, no el cigarrillo, perdón. Permanentemente reclamado, permanentemente perdido. ¿Por qué? Por la boca, que condiciona a toda la estructura subjetiva del sujeto y que eh, está en la base del funcionamiento del discurso, del lenguaje para los seres humanos, individualmente. Y luego, lo que hace la novedad de este año es que Lacan dice que esta relación de distintos dos elementos de los significantes del sujeto ausente, evanescente, barrado, y del objeto A, del plus de gozar, de la repetición, que estos cuatro elementos básicos de la estructura subjetiva pueden girar. Yo creo que siempre es importante señalar, si yo creo que esto es lo real y no un artilugio, entonces después, como ya estoy trabajando con lo real, todas las combinaciones de lo real son reales. Si yo creo que es un artilugio, las posibilidades de un artilugio son limitadas, porque solamente es una construcción. Pero en esta relación de estos elementos que viene construyendo largamente, los cuatro elementos van girando un cuarto de vuelta de lugar y genera, en los términos de Lacan, cuatro discursos. Él lo llama, al que vimos recién, el discurso amo. Si lo giramos un cuarto de vuelta, lo llama el discurso universitario. Si lo giramos un cuarto de vuelta, el discurso de la histérica. Y si lo giramos un cuarto de vuelta, el discurso del analista. No voy a detallar mucho, pero acá se abren dos perspectivas de interpretación que son interesantes. Si yo lo pienso en términos clínicos, son muy útiles estos giros, o al menos coinciden con la práctica. El, el discurso amo sería esa posición del sujeto frente a sus problemas subjetivos en las que está atado a los ideales. Y el amo ahí funcionaría como ideal, los ideales, a lo que yo me ato elevadamente y estoy sometido a esto. Lo más típico de la clínica freudiana sería, ¿no? Estos problemas de la época victoriana, eh, y el ideal y amo están relacionados porque el amo, medio en términos de Weber, medio carismático, eh, está ahí prácticamente porque Dios lo designó. Ahora, si yo giro un cuarto de vuelta y pienso en un discurso universitario, lo que está ahí como agente sería lo que funciona es el saber. Y ahí nos encontramos con una estructura muy, muy parecida a la del neurótico obsesivo, que no está atrapado en el ideal, sino en el saber, en la lógica, en la construcción de mecanismos perfectamente racionales a los que no les puede faltar nada porque la razón no le falta nada y atado a los rituales que completan y que funciona tan bien con todo lo que tiene que ver con el conocimiento y tan mal con todo lo que tiene que ver con la condición humana. Si giro un cuarto de vuelta más, me voy a encontrar con el discurso histérico, en donde lo que funciona es el constante encontrar el agujero en el otro. Es un cambio importante de estar atado al conocimiento a estar atado a la pregunta que siempre está dejando al otro en falta.
Y también es un cambio importante, como se ve, que está más cerca de alguna inquietud. Siempre da la impresión que la histeria estaría más cerca de poder tratarse que la obsesión. Y si doy un cuarto de vuelta más, entonces ahí lo que funciona en el lugar de agente sería la chiquita, lo que funciona sería la falta, ya no la falta en el otro, sino la propia falta, y esto permitiría el inicio de un análisis. O sea que una manera de pensar los discursos es como una herramienta útil para acceder a la estructura subjetiva. Ahora voy a unas citas puntuales. Una es, no lo hice hasta ahora, pero me di cuenta de que si uno pone en la IA esto que acabo de preguntar, mejor dicho, lo voy a decir de esta manera. Esto que acabo de explicar, o contar a mi manera, es lo que en términos lacanianos se llama lazo social. Otro término proclive a la confusión. El lazo social no es lo que nos une a los seres humanos, sino lo que une al sujeto con la vida social. Es lo mismo, no, porque lo que une a uno con la vida social, la forma en que yo me uno a la vida social, la materia singular del tratamiento singular, no es lo que nos une a todos en la vida social. Lo que une a este sujeto en falta no es lo mismo que une a los seres vivos individuales en una vida social. Y esta disyunción es la que produce, podríamos decir, todo lo que se llama vida social. Lo común y lo singular. Pero justamente porque lo común no es exactamente lo mismo que lo singular, es que son dos cosas. Parece una verdad de perogrullo, pero esta verdad de perogrullo es el tema de todos los encuentros que estamos haciendo. Sin embargo, si uno le pregunta a la IA qué son los discursos, la respuesta, esperen, la respuesta es, por ejemplo, lo que produce cada giro, la respuesta no es singular, sino social. Por ejemplo, el paso del amo al universitario es el paso del jefe tiránico por la fuerza de la palabra a la norma y la burocracia. El poder se vuelve impersonal. El paso del universitario a la histérica, dice la IA, es el cuarto de vuelta que produce las revoluciones sociales, las protestas, y en última instancia dice el inicio de una demanda terapéutica. Y el paso de la histérica al analista, acá dice, en lugar de seguir quejándose indefinidamente ante el amo, el sujeto acepta confrontar su propia falta. El analista no responde con un saber preparado. Lo cito por lo siguiente. La IA no sabe, simplemente busca lo más común y lo más repetido de eh, las respuestas a las preguntas que se le hacen. En la tercera de las tres ejemplos que di, obviamente, la posición del analista no tiene correlato social. Y esto nos va a servir después para Alemán. La posición del analista no tiene correlato social. Por lo tanto, el ejemplo que pone ahí es en la transformación de la queja, de la demanda en un trabajo de análisis. Pero no casualmente, en las dos anteriores, en lugar de hacer una ejemplificación clínica, hace una ejemplificación social, como si estuviera hablando de
política y no de psicoanálisis. ¿Se entiende algo hasta acá? Dentro del obstruso del tema. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos Sí, bien. se entiende. Sí, sí. Bueno, bien, ahora sí unas citas puntuales. Eh, Lacan comienza diciendo en el seminario que hay estructuras. No podemos designarlas de otro modo para caracterizar lo que puede obtener en lo que me... pero empieza el tiempo. No las podemos designar de otro modo. Es decir, lo que se produce por la relación fundamental, tal como la defino, de un significante con otro significante. De ello resulta la emergencia de lo que llamamos el sujeto, por el significante, que en cada caso funciona como representando a este sujeto ante otro significante. Brevemente, se entiende que cuando Lacan está tratando acá de hablar de significante, está eludiendo claramente, por el término elegido, la idea de significado, de contenido. Está diciendo que cuando los seres humanos quedamos inmersos en el lenguaje, perdemos la vía instintual de relación con el mundo, ese saber perfecto de los animales, perfecto porque encaja, todo instinto animal encaja perfectamente en el entorno que lo rodea para vivir de una manera. La inmersión en el significante, es decir, la inmersión en el lenguaje simbólico, donde las cosas designadas no son exactamente iguales para todos, es el reflejo de la inmersión en un mundo que ya no es perfectamente adecuado a nosotros. Esto provoca necesariamente una falta de precisión, una pérdida en la relación con el mundo y una manera particular de adecuar esa condición humana al mundo que no es la de los animales, la propia, la que está mediada por el lenguaje. Y acá vi una gran discusión que está en el nudo de todo lo que estamos hablando. Esta diferencia afecta al mundo entero y lo reconstruye, o esta diferencia es un tema particular de cada individuo respecto a un mundo que igual funciona. O sea, mi subjetividad es un problema a ir adecuando al mundo, o el mundo es solamente efecto de todas las subjetividades. El psicoanálisis pensado de la segunda manera es plenamente liberal. El mundo no existe con independencia del lazo social, y el lazo social es esta relación esquiva con la falta. O el sujeto singularmente tiene una relación esquiva con la falta, pero el mundo es factible de ser objetivado, pensado y modificado de manera racional y consciente. Este es el juego permanente de esta discusión que estamos teniendo no sé decir con Lacan, sino con los lacanianos. ¿Por qué digo no sé si decir con Lacan? Porque, por ejemplo, toda eh, esto que estamos viendo en los textos lacanianos no está, está como escrito con dos textos distintos. Uno que parece clínico y estas intervenciones que no tienen mucha lógica con lo que viene diciendo, que se aplican a lo social. Eh, Como dije, nuestro planteo de que Lacan trae a Marx y está asediado porque su figura se ve
pasada, envejecida por los sucesos del Mayo francés y sus clases en la universidad. Él, que era un outsider, ahora es el tipo que da clases en un aula universitaria frente a los alumnos que la quieren destruir a la universidad. Trae acá a Marx y a esta pose un poco política, respondiendo a eso. Hay al final del seminario un apéndice, una clase que da en una dependencia universitaria en Vincennes, que la envié una parte ayer para que está plagada o sea, eran 4 clases que él iba a dar, o cuatro sesiones, no sé cómo. Da una sola y la sesión está permanentemente interrumpida por unos muchachos que lo cuestionan, lo putean, lo provocan, le dicen que es un gurú, que es un mandarín, que era una palabra que usaban en la época para hablar de los capitostes de la universidad. Eh, uno le dice que ya que habla del goce, vamos a hacer una orgía acá, y se saca la camisa. Eh, eh, Visto a la distancia, la escena que es un poco patética, pero es muy, muy explicativa de una razón para traer a Marx a estos seminarios, muy ajena a la propia lógica del tema y muy propia del entorno que lo asediaba. Alguna cita más que... Todos tienen esto que estoy sacando las citas porque se los mandé ayer y tiene los subrayados. Los alumnos que sospechaban de que era Tongo, Lacan, que... No. Tongo no. Lo acusan de lo que acusan a todos los profesores, de conformidad con el sistema. Es el macho francés. Lo acusan de que está dentro de la universidad y de hecho, a ver, se lo voy a leer porque está medio simpático. Una de las escenas es esta. Entra un muchacho, en el texto dice intervención cuando hablan los demás, ¿no? Entra un muchacho y dice, porque del Marx académico estamos ya hasta la coronilla. Escuchamos decir lindezas sobre él en esta facultad ya hace un año. Ya sabemos que es una mierda. Hacer Marx académico es servir a una universidad burguesa. Si se tiene que mandar por los aires a la universidad, será desde el exterior, con los que están afuera. Pregunta, entonces, ¿por qué estás adentro? Intervención, estoy dentro, camarada, porque si quiero que la gente salga, tengo que venir a decírselo. Lacan dice, ya ve usted, toda la cuestión está ahí, amigo. Para conseguir que salgan, usted entra. La respuesta es muy buena, pero se entiende el clima en el que está eh, tratando de dar su charla a Lacan, con, con alumnos que entran para decir que hay que salir, con otros que le cuestionan que están hartos del Marx académico. Al escuchar que hay gente harta del Marx académico, uno entiende que Lacan por lo menos trajo algún Marx, porque esta crítica, después en otra parte lo menciona, está destinada al Althusser, a otros equivalentes de Lacan que sí venían trabajando dentro de la academia con Marx. Para Lacan es una crítica media extraña, pero bueno, ya había en este año, se había ayornado lo suficiente. Un comentario sobre esta universidad de Vincennes, también conocida como París 8. Es una universidad que se crea a fines del 68, la crea el gobierno de Gaulle, en parte para cooptar al movimiento estudiantil. La edifican en los bosques de Vincennes, y esa universidad está pensada como lo opuesto a la Sorbona,
se privilegia la interdisciplinaridad, se rechazan los cursos tradicionales, se le da privilegio a la investigación, se suprimen casi totalmente las clases magistrales, se impone la circulación de la palabra en grupos de trabajo por aulas, la decoración de anfiteatros alfombrados, cada aula pequeña tiene un televisor conectado a un comando central, el diseño está a cargo de un diseñador famosísimo llamado Knoll, la planta docente incluye a Barthes, Derrida, Pierre Bernan, Canguilhem, Michel Foucault, Deleuze, Michel Serres, Alain Badiou, Jacques Rancière, Etienne Balibar, François Châtelet, Judith Miller, Serge Leclerc, Jean-François Lyotard, o sea, esos estudiantes que se le revelan a Lacan en su clase están también en ese contexto, que es la universidad más confortable que uno se podría imaginar, que duró lo que duraron los Fuegos del Mayo, ¿no? Eso después casi al poco tiempo fue trasladada a un suburbio de París en condiciones penosas. Pero menciono también en qué condiciones esos estudiantes le están hablando a Lacan de que el Marx académico es un Marx burgués. Bueno, agrego es un detalle marginal, pero estamos con alguna nota de color. Porque esto además es un poco un dato opuesto a nuestra idea de los 30 gloriosos años y Lacan prosigue más adelante toda la parte esta, el Analyticon se llama, es un intento de Lacan de hablar con constante gente que le dice cualquier cosa, digo, cualquier cuestionamiento que no tiene que ver con el tema pero a mi juicio, desde nuestra perspectiva, está merecido por haberse metido a hablar de lo que no tenía que haber hablado y nunca había hablado. Pero le dice, sigue Lacan y le pregunta por qué había que ir afuera, ¿no? Y dice, ¿pero fuera de qué? ¿Fuera de qué? Porque cuando salen de aquí, se convierten en... Perdón, él había explicado que estaba hablando del discurso, ¿no? Entonces, cuando salen de aquí, se convierten en afásicos. Cuando salen siguen hablando, por consiguiente siguen estando dentro. Intervención, o sea, alumno. No sé lo que es afásico. Lacan, ¿no sabe lo que es afásico? Es indignante, en extremo. ¿Usted no sabe lo que es un afásico? Desde luego, hay que saber un mínimo. Respuesta del alumno, muy, muy de nuestra época. Yo no me paso todo el día en la universidad. Lacan de vuelta. En fin, ¿usted no sabe lo que es un afásico? Bueno, me llamó también la atención esto, ¿no? Los combatientes maoístas exhibían la ignorancia con el mismo esparpajo que se hace ahora. Bien. Sí, con desparpajo y con jactancia. Sí. Bien. Alguna cita más que me interesa mucho. Perdón, ¿eh? Perdón, una textual dice, ¿por qué digo yo lo del cuerpo? Me dirán aquí en suma, siempre estamos dando vueltas en círculo, el significante, el otro, el saber, el significante, el otro, el saber, etc. Pero precisamente aquí el término goce, recuerden la A, el objeto A, nos permite mostrar el punto de inserción del aparato. Esta cita sí me parece fundamental porque es la que relaciona el artilugio significante con el cuerpo y a la vez, porque claramente él lo relaciona con el cuerpo individual de una persona, no con el cuerpo social.
Cuando está hablando, dice, ya tendremos ocasión de volver a lo que estoy introduciendo ahora aquí. No se trata de transgresión, sino más bien de irrupción, una caída en el campo, de algo que es del orden del goce, un sobrante. Bien, ahí estaríamos, vuelvo, en el terreno del cuerpo y la pulsión y el lenguaje. Pues bien, incluso eso, tal vez es eso lo que hay que pagar. Bien, eh, podemos decir acá que la palabra pagar adquiere toda su polisemia, ¿no? Se puede pagar en términos del capital con dinero o con algún equivalente universal, o se puede pagar de las mil maneras con las que uno dice, me las vas a pagar. Eh, todo, toda persona que no esté rematadamente loco tiene que distinguir ambas formulaciones. Acá se van a confundir. Por eso el año pasado les dije que en Marx se reconoce que este A de aquí, este A, la pequeña A, el objeto A, funciona en el nivel que se articula en el discurso analítico y no en otro como plus de goce. Perfecto. Esto es lo que Marx descubre, como lo que es realmente la plusvalía. Frase que no tiene ningún sentido. Por supuesto, no fue Marx quien inventó la plusvalía, solo que antes de él nadie sabía qué lugar tenía. Era el mismo lugar ambiguo del que hablaba hace un momento, el trabajo de más, el plus de trabajo. ¿Qué se paga con eso? Se pregunta él, si no precisamente goce, que es preciso que vaya a algún lugar. Lo inquietante es que si se paga, se tiene, y desde el momento en que se tiene, es muy urgente derrocharlo. Si no se derrocha, se pagan las consecuencias. Bien, esta cita sí es crucial, porque justamente lo inentendible de esta cita es que cuando habla del sujeto, el sujeto no necesita apartener. Entonces está hablando, el sujeto es el que pierde, el sujeto analítico es el que pierde, es el que recupera, es el que tiene que derrochar o producir de más, él solo. ¿Por qué singular? Porque el mundo aparece frente al sujeto en términos analíticos como el S2. Puede ser el saber, puede ser la pregunta, pero nunca es un conjunto de seres humanos. La plusvalía inevitablemente es una relación de dos, relación de dos seres humanos, donde yo tengo que aclarar constantemente de más para quién, apropiado para quién, perdido para quién. No hay nada que esté ni perdido, ni excedido, ni ningún término en la plusvalía, si no aclaro estos términos. O sea, además, respecto a la reproducción de la fuerza de trabajo, respecto a la producción de riqueza, no hay ningún de más en la plusvalía. Todo va a la mercancía. Y la última cita, esperen un segundo. Es sobre el final de estos debates interminables con los alumnos que hacen que la clase no se dé prácticamente, donde dice Lacan, una sociedad no es algo que pueda definirse de cualquier manera. Lo que intento articular, porque el análisis me lo demuestra, es que lo que la domina a saber es la práctica del lenguaje. Y luego termina con su famosa frase, les diría que la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad que desembocar siempre en el discurso del amo. La experiencia ha dado prueba de ello. A lo que ustedes aspiran como revolucionario es a un amo. Lo tendrán. Bien. Y para terminar, brevemente, porque no merece más que eso, del libro de Jorge Alemán, escrito eh, casi 50 años después, antes de sacar unas frases del libro, es en su Facebook, cuando presentó el libro, perdón,
puso lo siguiente: los llamados troscos, antiintelectuales, simplificadores y que transmiten un marxismo escolar que reduce todo a lo mismo, funcionan en todas partes como funcionales a la derecha, incluso ahora con los propios argumentos de las corporaciones mediáticas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el no simplificador. Eso es lo que dice Aleman cuando presenta el libro. Habla así de los troscos de... Sí. Por ejemplo, dice, al haberse roto la relación establecida por Marx entre el capital y el trabajo, ya no se explota al trabajador para producir plusvalía, sino que más bien se lo condena a producir plus de goce. El secreto del capital es la subjetividad y el verdadero botín de guerra del capitalismo es el sujeto. El discurso capitalista se caracteriza fundamentalmente por autopropulsarse del interior de forma ilimitada, de manera tal que no conoce crisis, por más que haya catástrofes sociales, ni conoce ningún límite que pueda verdaderamente interrumpir lo que Lacan considera el movimiento circular del capitalismo. Hoy se extiende un odio que no consiste en lo que creyó Marx, las aguas heladas del cálculo egoísta, porque el egoísmo al final está aún interesado en sí mismo. El problema es el que está interesado en el mal de los otros, y que lo que está de tal modo que es capaz de hacerse un daño que lo extinga con tal de que los otros se perjudiquen para siempre, con tal de que los otros pierdan finalmente lo que deben perder. Gramsci había considerado de una manera muy determinante la importancia de los bloques culturales. Había que articularlos, intelectuales, burócratas, etc. Pero no había dado este paso radical, que es concebir la realidad desde el lenguaje. Es el lenguaje que estructura la realidad. Los sectores de clases son figuras de la subjetividad: el inempleado estructural, el deudor crónico, el empresario de sí mismo, el experto. Y el pueblo es una construcción impredecible de la expresión equivalencial de las distintas demandas. Por supuesto, termina en la lógica central que el capitalismo cada vez necesita menos de la democracia, porque funciona como un estado de excepción sin golpe militar. Y la última. Una verificación política que para mí tiene este problema es la siguiente. Cuando uno era militante en los 70, iba a las villas y podía aceptar la definición de Marx de que la pobreza era la no satisfacción de las necesidades materiales. En cambio ahora lo que se ve es una inflación de goce. Esto es, el eclipse de lo simbólico. En otras palabras, no hay tramas simbólicas que permitan articular ese goce, pero hay armas fabricadas, marcas falsas, droga de todo tipo, televisores plasmas. Bien, como ven, la versión alemán de Lacan ya prescinde de toda diferencia entre el sujeto y la realidad política y deja abolida totalmente la realidad política porque la descripción de Marx del capital ya no funciona, centralmente porque todo lo concreto se ha transformado en subjetivo. El capital no quiere plusvalía, sino plus de goce. Lo que lo mueve no es la acumulación de capital, sino el odio y el deseo de hacernos mal. Y entonces, esto es muy funcional a la burguesía, la distinción de clases no tiene prevalencia porque lo importante es la línea que se separa, el odio de la bondad, la colectividad, lo común, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá la idea que tenía para compartir hoy. Una preguntita. ¿En qué evidencia empírica se basa para hacer esa afirmación, Alemán?
¿Hay alguna que describa eh, algo empírico o es simplemente elaboración subjetiva de él mismo? ¿Quién de los dos? Alemán, perdón. Alemán. No, bueno, Lacan tampoco, pero como habrán escuchado, hay un salto no solo de 50 años, sino que hay un salto mortal entre lo que decía Lacan, que incluían, y lo que dice Al. No, eh, eh, en ningún libro de Alemán es algo que vimos en la primera reunión. Uno, aunque le parezca que el freudo-marxismo, visto desde hoy, siempre hay que decir, no, nosotros comentamos el partido el lunes y no es por geniales, sino porque sabemos cómo terminó. El freudo-marxismo, aunque tenía planteos que se han demostrado errados, por ejemplo, que el capitalismo se sostiene en la represión sexual, y ahora vemos que el capitalismo te suelta la mano, ¿eh? Pero, no sé si recuerdan, el libro de Wilhelm Reich tenía cuadros, tenía números, tenía estadísticas de producción, tenía cantidad de consultas, o sea, el tipo trataba de decir, esto está pasando. En el libro de Alemán no, hay puras afirmaciones. Hay una palabra que salió que quizá la tenía que haber remarcado más en la nota del sábado, que es esta frase: yo designo como neoemperadores, ¿no? Entonces el tipo ahora, vista que la realidad le va fallando siempre a su esquema, ahora pasamos un nuevo, el neoliberalismo caducó y ahora estamos en el momento de los neoemperadores. ¿Qué son? Gente que a él no le gusta, tampoco los puede nombrar claramente, ni sigue su deriva, ni explica los casos, ¿cómo decir? Las contratendencias o los casos excepcionales. No dice nada. Es todo sentido común. Eh, es un ejercicio divertido, pero es literario. Por ejemplo, hay desocupación mucho mayor que en la Argentina, con la que la habla del 70. Sí, categórico. La discusión con el desempleado o el precarizado es si siguen perteneciendo a la clase obrera, si pertenecen a la clase obrera o si no pertenecen a la clase obrera. Pero en lugar de meterse en esa discusión, él le cambia el nombre. Entonces ahora hay inempleado estructural. Hay empobrecimiento, y ese empobrecimiento tiene una vuelta que no existía en el 70, porque producto de los medios financieros, ahora una familia, antes de privarse, pasa por el endeudamiento. Sí, porque en el 70 no había tarjeta de crédito, así que el almacenero tenía mucho menos margen para concederte que ahora que reventar la tarjeta. Pero esto no significa que haya una nueva figura social que se llama deudor crónico. De hecho, está buena la pregunta, Edgar, porque de hecho, todo esto son indicadores. El gobierno está muy atento a morosidad de tarjetas. O sea, el deudor va y viene y me indica cómo está la pobreza, pero no hay un deudor crónico, es un indicador de pobreza. Deudor, mayor morosidad, la gente está mal, menor morosidad, se puso al día. Esperá que busco los. El empresario de sí mismo. Esta es la más cruel de todas y la más hija de puta. El empresario de sí mismo es una figura que trata de unir al pequeño burgués que arma un negocito con el pibe de Rappi que se autogestiona y adquiere ciertas características de autónomo obligado por las circunstancias. Por ejemplo, cuando casi intentó hacer un sindicato de los de Rappi, los pibes rechazaron esto. Y dijeron, no queremos ni horario mínimo, porque lo único que van a hacer es cagarnos este tipo de laburo, cuya única ventaja está en que no nos jodan. Expresando dos cosas.
este es un trabajo que funciona en base a la eventualidad, no a la formalidad. Y la otra cosa es, y hemos surgido a la vida conociendo el sindicalismo peronista. No es bueno tenerlo cerca, ¿no? O sea, rechazaron el sindicato no porque son de derecha, sino porque opinan lo mismo que los metalúrgicos que no salieron a defender la UOM de San Nicolás. El gobierno es una mierda, pero el tipo que están atacando también. Entonces, todos estos datos no aparecen, no es un libro que trata de explicar la realidad, demostrando que estos movimientos son objetivos, constantes, y que te explica. Porque además es muy difícil explicar que ya no funciona la explotación y que el mundo ahora se mueve por una relación entre el odio y el no odio. O dicho de otra manera, es muy difícil volver al siglo XIV. O sea, si yo a la palabra odio doy un pasito más, le pongo la palabra demoníaco y ya estamos en el siglo XIV. O sea, momentos previos a la modernidad, ninguna explicación material porque todo es lo que nos une o nos separa en la iglesia. Pero no hay dato de nada, no hay un solo... bueno, imagínate, la vida en la villa está descrita en un renglón con 4 aseveraciones que pueden ser ciertas. El tema es si realmente eso se puede interpretar como un cambio social. Por ejemplo, tienen plasma. Hay una que es no sé si ustedes pudieron... Perdón, parece el discurso de la clase media. Son pobres, disfrutan de eso y no pagan servicios, pero tienen internet, tienen un plasma. Es profundamente reaccionario, ¿no? No parece el discurso de la clase media, es el discurso de la clase media. Ah, bueno. Es el discurso de la clase media, con cobertura extravagante. Pero uno de los datos es muy raro, porque dice que tienen marcas truchas. Sí. O sea, tener marcas truchas no es un declive simbólico, es un problema de pobreza. Es decir, todos iríamos a la tienda de la Avenida Alvear, vamos a 11 por los precios, no por gusto, porque estamos en declive, no por... Bueno, pero no hay ningún dato, en ninguno de los libros. Es más, ya que lo decís, en ninguno de los libros de la izquierda lacaniana hay datos. Todo es pues como los libros de Zizek. Los libros son muy interesantes porque él recurre a la cultura popular, pero nunca recurre a la economía como respaldo, no hay ningún dato de este tipo ni sustento en la realidad sociopolítica o económica. Vos mencionaste, perdón, sobre el nuevo emperador, algo así. ¿Es una nota aparecida La del sábado. en página 12? La nota salió en página 12, nosotros la comentamos este sábado pasado. El lunes cuando salió. Ah, bien. Pero es esto, ahora sacó otro libro que habla de los neoemperadores y hizo esa frase, yo designo, ¿no? O sea, designar es un término muy claro de lo que hace, pone nombres nuevos a cosas que ya estaban, designar es esto, pero además designar en términos personales, no individuales. Él designa neoemperadores y está. Hoy vimos algo diferente, que es la idea de que todo al final es lenguaje. Hoy hay citas donde lo dice textualmente, sí. Claro. ¿Y ahí qué diferencias encontrás entre Alemán, Gramsci y Lacan en relación a esa idea de que todo es lenguaje? Gramsci no tiene nada que ver con eso. ¿No? No, Gramsci lo que dice es que
en la vida social, Cultural. material, determinada por el capital, las ideas que tenemos tienen un papel. Pero no hace esa inversión de que entonces el cambio tendría que venir ahí. ¿No? No. A ver, Gramsci dice lo mismo que dice Marx, lo mismo que decimos nosotros, la vida está determinada por las condiciones materiales. Llegados los momentos de crisis, las resoluciones de la crisis, en los momentos de crisis, las resoluciones de las crisis están condicionadas por las ideas de los sujetos que las padecen. Por ejemplo, llegado el momento de la catástrofe, la ofensiva en Galicia de la guerra, en la guerra mundial, la resolución de la catástrofe bélica de la Rusia zarista estaba definida por las ideas de los rusos que la padecían. O podían ser mencheviques, o monárquicos, o bolcheviques. Llegado ese momento crítico, quien hegemoniza, quien atrae mayor masa de población, en ese momento en que la población tiene que decidir para dónde va, determina la salida de la crisis. No dice las ideas de Lenin provocaron la guerra, la catástrofe y la revolución. Gramsci dice, en la toma de fábrica de Turín de 1922, esto. No dice, si hubiéramos repartido más periódicos, hubiéramos producido una toma de fábrica. La realidad sigue siendo un evento objetivo, indeterminado y, en términos precisos, y sobre el que hay que intervenir. Solamente en esa parte, el lenguaje, las ideas, la construcción de los partidos políticos, adquiere importancia. Está discutiendo con el marxismo más mecanicista, con la idea de que, Solo, sin decir demasiado. claro, si hay pobreza, tiene que haber. El pensamiento es terrible lo de Gramsci porque nosotros discutimos en el presente con lo mismo. Si había miseria con Alberto Fernández, deberían haber seguido toda la izquierda. Eso si la izquierda ofrece algo mejor que la derecha. Si es más consistente la oferta en medio de la crisis, de la mejor salida para putear a estos hijos de puta somos nosotros, bueno. Pero en ese momento, no diría Gramsci que en cualquier momento el lenguaje de Milei, por sí mismo, porque el lenguaje determina la realidad, hubiera sido eficiente. O para decirlo ahora, el discurso el discurso anticorrupción de Milei ahora no tiene mucho lugar. Todos los días le salta un caso. O sea que la corrupción favorece la ruptura con el gobierno y con el peronismo. ¿Cuál es el problema? Que la idea que debería ser antagónica no lo dice. Mientras todos vemos que todos los políticos son unos corruptos, ladrones, chorros, la izquierda dice, bueno, Cristina está proscripta y Adorni es un ladrón. Con lo cual, recién en este punto donde la corrupción llega a este nivel de visibilidad y de escándalo, las ideas están siendo contraproducentes. Bueno, me llamó atención lo que dijo Solano, por qué apoyaban Cristina Libre. Porque no hubiese habido corrupción, sino porque la justicia estaba siendo empujada o manipulada, y entonces, por lo tanto, eh, no tiene mucho sentido, porque en realidad no dice que no le robó la guita a un montón de gente de última, sino que es raro esa forma de pensar. Y que el problema es que Bregman la fue a ver a la casa. Si no hubiese ido a la casa. Por eso, esta es la idea de Gramsci. La de Lacan es que
la condición subjetiva, por lo menos Lacan tiene un punto que se puede discutir, que es que la condición subjetiva prevalece sobre la social. Exactamente, ese es el punto de Lacan. Por supuesto. Él ve un montón de gente medio extraviada, cada uno hablando consigo mismo de alguna manera, y que juntan, hacen lazos Exactamente, dramáticos y... pero hay un dato de honestidad intelectual que es interesante, o de ignorancia. Freud dice, en los textos que leímos en la primera reunión, Freud dice eso, pero lo dice con honestidad, dice, yo creo que el experimento bolchevique tiene un problema, nunca va a lograrlo, porque el sujeto es complicado. Entonces dice esto. Y yo Por lo el veo. equívoco, por el equívoco, ¿no? No, dice algo más fuerte todavía. Dice que el hombre es el labo del hombre y que no hay instinto gregario. Y que Por no eso, hay... no dice, es interesante. Es más, pero dice esto, yo no conozco tanto del tema de economía, es muy cauto de que están haciendo los bolcheviques, y si yo les digo esto me dirían tal cosa, No, pero pero la idea que diste hoy de Lacan es diferente, es como un tipo que le dice al alumno, si vas a seguir hablando, te conviene para los fines que vos querés estudiar un poco cómo funciona el habla, el lenguaje o la comunicación, te conviene entenderla para poder hacer lo que vos querés. Porque le dice, no te vas a volver afásico, ¿no? perfecto, pero ahí está Es el algo así, problema. pero termino con esto. Pero en cambio Alemán Pero, hace otra cosa, que es, cuando dice yo designo neoemperadores, es como si él hubiera entendido que con la palabra hace cambios sociales. sí, pero vuelvo a decir, el nudo del asunto no está en Lacan, no está en Alemán, un marginal del mundo de la política inclusive, sino en que Lacan, para decir lo mismo que Freud, hace la trampa de meter a Marx y decir que Marx está de nuestro lado y no que Marx, como dice Freud, no, Freud dice, las ideas marxistas y yo estamos en terrenos opuestos. Por eso empezamos con la cita del lobo, del oso polar y la ballena. Hablamos de los seres humanos, vivimos en el mismo territorio, pero no nos podemos pelear porque estamos hablando de cosas distintas. Freud tiene esta honestidad. Sí. Dice, y es más, y tiene honestidad de decir, sobre ese tema no conozco mucho, y sobre ese tema solo opino desde mi lugar. Lacan hace una maniobra muy distinta, que es, sostiene lo mismo, pero diciendo, y Marx me da la razón. Porque lo que yo digo y lo que dice Marx es lo mismo. Son opuestos, pero él dice que son lo mismo. Por lo tanto, a partir de ahí hay una catarata de impropiedades. Hoy podríamos pensar que son complementarios, ¿eh? Pero se podía pensar hoy, en 1914, 17, no, 1930, cuando escribió Freud, y en 1969, cuando habló Lacan. Pero lo de Alemán no es tan marginal, porque un gran porcentaje de la sociedad, 30%, piensa así. Que el lenguaje engendra la realidad, que el tema es... Que No, marginal, él como, o sea, no es que se apoya en Alemán, lo piensa así y Alemán le quiere dar a esto una cobertura intelectual. No es que leyeron los libros de Alemán y por eso piensan que el lenguaje, que las ideas cambian el mundo. No, pero eso que comentaste, yo designo neoemperador, es como tengo el poder de la palabra y si cambiamos la palabra, la realidad va a cambiar. Algo así, Sí, mucha gente piensa eso. exacto, pero no es que la gente que piensa de esa manera lo piensa porque haya Eso leído Alemán. a Es al Alemán. revés, Alemán lo dice porque hay muchos que piensan de esa manera, por eso Claro. llena el La gente auditorio de que caras y piensa de esa caretas. manera está más cercana al chico que vos comentaste que se va de la facultad y que Lacan le dice que no, como no sabe lo que quiere decir afásico. Se parece más a eso. ¿Qué Como cosa? desconfío del conocimiento, me apropio de la creatividad de las palabras, una cosa así. Bueno, a mí el seminario tiene muchas clases. Yo traje ese texto, se llama el Analyticon, porque es como cuando uno le dan de beber su propia medicina.
Porque el pibe se quiere ir. No todo, porque todo lo que están ahí lo bardean, boludean, o sea, Lacan ahí quiere volver y dice, no, quiero contarles cómo es mi estructura de los 4 discursos, y claro, viste, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, puedo hablar de cualquier cosa, ahora todo lo que estamos acá, hablamos de cualquier cosa. Y es infernal. Lo que demuestra que lo común existe y es necesario, porque ahí donde todos son Lacan, es un aquelarre, no se entiende nada de lo que están hablando, cada uno cambia el punto de vista, lo que quiere hacer. Sin embargo, me quedó la idea contraria, que Lacan está dentro del conocimiento diciendo que tiene estas peculiaridades y el pibe está fuera. Claro, por eso te digo, el que viene diciendo yo me cago en todo y meto a Marx donde se me canta el culo, encuentra su némesis, el que le dice eso a él. Y ahí Lacan vuelve y dice, "Bueno, déjenme por favor explicar mis 4 letritas, porque esta estructura la trabajé mucho y vine acá para explicar estas 4 letritas". Porque claro, ese mundo, si no tenés la manija, es disolvente. ¿Y en qué punto dirías vos que Lacan dice que Marx le da la razón? Ahí te doy te doy la palabra, digan, en todo. Cuando dice que la plusvalía es el plus de goce, que Marx descubrió el síntoma, todo el tiempo está diciendo, Marx y yo somos lo mismo. Él hizo, lo que él escribió es lo mismo que estoy diciendo yo. Y ahí pone esto de que la plusvalía se pierde y se recupera, todos estos términos donde la plusvalía aparece como si fuera eso que él dice y no lo que Marx dijo. Sí, Edgar. Un poquito vanidoso Lacan, ¿no? Poquito. De decir que es lo mismo que Marx, que analizó miles de datos empíricos, bueno. Pero iba a comentar lo siguiente, si estamos en el momento del imperio del discurso y de la subjetividad, bien podríamos decir que el presidente Milei está de acuerdo con Alemán y con la escuela de su pensamiento económico subjetivo, ¿no? Sí, en un sentido sí podríamos decir que no tienen, bueno, por eso, porque lo que se deduce como teoría política, del psicoanálisis razonablemente es el liberalismo político y el liberalismo económico. Si yo tengo que deducir una teoría económica desde el psicoanálisis, es el liberalismo. Porque el entendimiento es imposible, porque... Porque yo tengo que dar libertad a cada individuo, a cada sujeto, de que gestione su goce y su deseo, no en función de ningún bien externo, no es esta afirmación que hace mucho Freud, muy lateralmente Freud, pero sobre todo Lacan, que no hay una ética de fines en el psicoanálisis, no apuntamos a algo, solamente se puede sostener políticamente y económicamente en el liberalismo. Porque Levantó la todas mano las Miguel, ¿eh? cuestiones sociales apuntan a fines, como por ejemplo la preservación de la vida. Ahí La Lacan educación. ahí Lacan y Freud se parecen, porque es como si Levantó la mano dijeran... Miguel. Ah, Bueno, primero me voy a olvidar de agradecerle a Mariano la ubicación que dio de Vincent. Gracias por recordarme los docentes que estaban en esa época ahí dando vuelta. La otra, Richard, me estás haciendo querer a Alemán. Te digo por qué. Sí, por favor. El tipo, pero yo no puedo creer creo que el tipo analizó bien la política argentina, por lo menos en los recortes que vos trajiste. Porque al fin y al cabo, el tipo anticipó lo que después, en el 94,
apareció en la Constitución como los derechos del consumidor y además justifica plenamente lo que fue el logro político de Milei, que es aunar los odios individuales y transformarlo en política, en una plataforma política. Porque ganó por eso, ¿no? No ganó por otra cosa. Miguel, igual todo esto no lo anticipó porque todo esto está escrito ahora. Bueno, sí. Bien, pero no, te voy a decir a quién tenés que amar para que no tengas un amor no correspondido. Aunar demandas particulares en una figura pública que funciona como el equivalente general es una idea de Laclau. Esto lo desarrolló Laclau y Laclau lo tomó no de la izquierda, sino de la derecha norteamericana en la década del 30, que analiza, en el libro La razón populista, analiza cómo la derecha ganaba elecciones juntando fracciones de descontentos que no se aunaban por cambiar la sociedad, sino por sentirse representados, o sea, ahí el tema de la equivalencia, representados por una figura populista cuyo programa era vago, pero parecía representar a todos estos descontentos. Hasta estas figuras eran poco relevantes hasta por lo menos hasta la década del 90, por una razón estructural, y nosotros sí podemos dar razones económicas de esto. La razón estructural es que todos los países periféricos estaban embarcados en una pelea interna entre por lo menos dos modalidades de desarrollo: la sustitutiva de importaciones y la desarrollista, y todas las teorías económicas. Entonces, había como una clara adscripción de intereses locales a los partidos políticos tradicionales. Después del 90, esto ya se desdibuja totalmente y entonces los partidos pierden la delimitación de su base material y empiezan a hacer coaliciones mucho más coyunturales. Y ahí la teoría de Laclau para la política electoral se vuelve más pertinente. Y Aleman lo que hace es retomar esto inyectándole pintura lacaniana. O sea, que si yo quiero sostener el capitalismo, tengo que abandonar los partidos tradicionales, cuyo programa es claro y histórico, y proponer coaliciones coyunturales que aúnen cosas absolutamente opuestas. Entonces puedo estar a favor de que todos... Puedo colocar fibra óptica y antenas satelitales en los barrios y a la vez estar en contra de la extracción de litio. No, una cosa sostiene la otra, pero no importa, porque no hay programa, hay coalición coyuntural de intereses. Aleman toma esto muy tardíamente, esto Laclau lo desarrolla a fines del 90 y los principios del 2000, y estos libros de Aleman son de fines o sea, 2017 y el otro de ahora, 2026. De hecho, el Neoemperadores me parece que se retrasó en sacarlo porque perdió Orbán en Hungría y no se sabe qué va a pasar con la elección de Trump, porque las condiciones materiales siguen siendo determinantes, como decía Marx, y el odio no es lo que guía la vida política. Es muy interesante leer las noticias de estas últimas semanas en Estados Unidos, todas las concesiones que va haciendo Trump, la rebelión de su base republicana que se refleja en los senadores que se le subordinan, las encuestas sobre las elecciones de medio término y cómo se adecúa a la realidad y no es un emperador, sino un político burgués. Más autoritario, más... Sí, Mariano.
Menciono nomás que ya en el texto que Laclau y Muffet publican en 1985, Hegemonía y Estrategia Socialista, Sí. ya están las bases lógicas y filosóficas de este mejunje que hace Laclau entre Lacan, Gramsci y los populismos, ¿no? Que es lo que le permite, sabiendo que después vamos a ver a Zizek, ser una referencia para Zizek. Laclau le prologa a Zizek el sublime objeto de la ideología, que no sé si es, de ahí vamos a trabajar algo o de algún otro libro, pero es el libro que pone a Zizek en el panorama de los intelectuales. Bueno, ese libro se lo prologa Laclau. Es verdad. Sí. Libro clave también. Hegemonía y Estrategia Socialista. Es, funda el post-marxismo. No está dentro del tema de hoy, pero viene a cuento de lo que estamos hablando y aprovecho para pasar el aviso. El lunes en el ciclo este que hicimos de perspectivas, de las perspectivas de las que pensamos las cosas, vamos a tener un tema muy acorde con todo esto, que es, vamos a hablar sobre intelectuales, científicos, conocimiento, saber, toda esta esfera de la vida humana que gira alrededor del saber, conocimiento, poder y cómo pensarla. Y en parte la mención a Gramsci lo trae al presente. Sí, miraba cuando vos te referías a Norteamérica, lo que está pasando en Kentucky, que había un senador que venía, no sé, venía hace como 16 años, que se presentaba los valores norteamericanos de trabajadores, eh, blue collar, y metieron guita en la campaña y metieron un tipo, no sé, ligado al ejército, con capitales, dice, judíos. Eso es lo que reflejan. Cuando yo mandé a Jay Johnson, son tipos que trabajaron en el Estado, pero ahora están en contra de la guerra. Y le tiran, dice que Norteamérica se está viniendo abajo por Israel, en el apoyo, que hay intereses particulares. Derivan para todo ese lado, para el Estado, el Deep State de Nueva York y a su vez por las tecnológicas de California, ¿no? Qué sé yo, viste, es medio ya meterse en explicar, va a decir, la sociedad por unos tipos perversos que no les importa un carajo vender armas, matar gente, yo, Gaza, no sé. Bueno. Y hay una corriente fuerte en España de eso. Y critican a los trotskistas que dice que eran eh, una teoría conspirativa, que medio que se vuelven a refugiar en el estalinismo. eh, y no sé si el neoimperialismo se refiere a ese discurso corporativo, las corporaciones, como está surgiendo en Europa, que está aumentando los presupuestos militares y que está sacando No, Fabián, lo de neoemperadores es lo que está en la nota que publicamos el lunes, sí, y se refiere a, bueno, justamente, se refiere a algo que no se sabe qué es, porque una de las características tanto de Alemán como de toda la izquierda lacaniana es que nunca nada está definido en términos concretos. Entonces, es como yo dijera, esos que hacen tal cosa, y tanto eso como tal cosa sale de mi cabeza. De hecho, en el texto
muchas de las afirmaciones que hacen sobre lo que llamamos lo llama la derecha global no pueden no aplicársele a su enemigo geopolítico, que es el eje del mal. Así que es difícil saber a qué se refieren estos textos en la vida real. Claro. Por ejemplo, lo vamos a escribir más largamente, pero en China hay 340 millones de parias, el equivalente a la población de Estados Unidos. Como China tenía un sistema, y lo tiene todavía, donde todas las prestaciones sociales, las condiciones de vida están atadas a tu domicilio, desde que empezó el boom de las tasas chinas y la construcción inmobiliaria, tiene 340 millones de personas que no viven donde podrían tener prestaciones y tienen las prestaciones mucho más básicas del campo, donde dejaron de vivir. O sea que China se sustenta en una especie de apartheid, pero no de un par de millones o de 15 millones, sino de 345 millones. Es un dato interesante para pensar de dónde vienen las condiciones competitivas chinas. Pero en general es mejor atribuírselo a algún don milenario confuciano o alguna cosa propia del ser chino que a las condiciones materiales. Y ahí hay algo interesante para volver a lo que estábamos hablando. A la vez que toda la teoría psicoanalítica intenta vaciar al ser de contenido, ¿no? El ser, el psicoanálisis, la falta de ser, a la vez esta reintroducción de la teoría psicoanalítica hincha como un globo al ser de contenido. ¿Se entiende la paradoja? A ver, otra manera, explícalo. Claro, ¿cuál es cómo se define el ser en psicoanálisis? Es una nada actuando en el terreno del lenguaje, algo que no tiene entidad propia, por eso se va determinando en la vida social, o dicho en los términos de las letritas que vimos hoy. Ese S1 representa a un sujeto en el mundo del lenguaje del S2. Así que, ¿y cuál es el S1? Y eso, nada más que eso, lo que surge de eso. No tiene entidad propia. No, el S1 no está relacionado con algo antes de entrar a el mundo del lenguaje. Se conforma como lo que falta en el lenguaje. Esto es para el psicoanálisis. Para el mundo, para la versión social del psicoanálisis, el odio es un ser tan poderoso, tan determinante, que la vida social no se explica por los vaivenes materiales de la producción, la productividad, la competencia, la crisis económica de sobreproducción y pobreza simultánea que expulsa de la vida digna a millones de seres humanos, sino porque las personas son malas o buenas. Entonces, resulta que se usa la teoría de la mayor inconsistencia subjetiva para crear unos seres humanos de una consistencia pétrea. Entonces, Trump es malo. Trump es vivo, que es algo muy móvil. En cuanto vio que los números empezaban a dar mal, la peleó un poco y empezó a recular. Y en cuanto vio que su coalición empieza a tener grieta, empieza a ver cómo la reconstituye. Eso no es ser malo, eso es ser muy variable, como es todo político. Por lo tanto, más cerca de la verdadera idea de sujeto, podríamos decir, que tiene el psicoanálisis, y muy lejos de esta nueva idea basada en el psicoanálisis, pero absolutamente consistente. Perdón, Claudio. No, claro, que,
o sea, la reconciliación con la falta de contenido del sujeto, ¿no? Sería el punto de vista del psicoanálisis. Claro. Me llamó la atención ayer una periodista discutía con otro que estaba fervorizado por el tema de la chica que habían matado, entonces pedía cerrarlo de por vida todo, y la periodista lo que le dijo es, yo no me banco, dijo, pensar que no puede haber segundas oportunidades o que una persona no se pueda regenerar, vamos a decir así, o reivindicar. No dijo, me parece que para la sociedad habría que hacer esto o lo otro, o que dijo, yo no me banco, o sea, es como, no soporto cómo es el mundo, es una cosa así. Claro. Y de ahí que lo del lenguaje viene justo, porque me permite hacer esa... Y los de Mayo del 68 no están tan lejos, porque la imaginación al poder es un poquito endeble como para... Como gestión de gobierno es peligrosa. Claro. Pero para el marketing va como piña la imaginación. Para graffiti. Y porque te dice lo que querés escuchar, ¿no? Bueno, ahí a una cuadra de la casa de Ana, donde está el local del PC, el Teresa Israel, que tiene pintada una pared para todes, todo. Para todes, todes. Nunca termino de definir, porque paso por ahí 2 veces por semana, si me provoca más violencia el lenguaje inclusivo o la consigna estúpida. Un mundo inmaterial, para todo, todo. Y ahí vuelvo a la cadena equivalencial. Esto dicho por gente que es anti-extractivista. ¿Se entiende? Explicita el vínculo, Ricky. No, es que no hay ninguno. En la cadena equivalencial es, PC, voto a Cristina para poder desarrollar estas dos cosas que son antagónicas. Para todos, todo. Bueno, vamos a saquear el planeta. No podemos tocar no podemos tocar nada. Bueno, ¿y dónde sacamos todo para darle a todos? Bueno, no importa, esto no lo vamos a resolver porque la contradicción se disipa en el representante de todas las contradicciones, que en el caso este del PC oficial es Cristina o en algunas elecciones sus diputados, pero centralmente Cristina o el peronismo progre. ¿Cómo podría pensarse esta oposición de manera política? No hay manera, hay que resolverlo. Para algunos algo y algunos lugares lo tocamos, no sé. Claro, pero como no se quiere resolver de manera política, se resuelve de manera literaria o poética, y por eso solemos recurrir a los ejemplos de 2 canciones para ilustrar este problema del ser como vacío que se define por los contenidos inflados, que son los Salieri de Charlie, ¿no? Donde León Gieco dice, somos los que leemos Página, los que leemos a Mercedes, no somos el gordito argentino, o Cada loco con su tema, de Serrat, ¿no? Que prefiero el séptimo de caballería, prefiero un Siux al séptimo de caballería, pero después él sacaba los discos por Ariola Records, que es una compañía alemana, o sea, prefiere el nazismo, o sea, no se entiende bien. O se entiende demasiado bien. O se entiende demasiado, sí. Lo Bueno. quiero ver a San Manuel en una tribu Sioux. Estaba buscando. ¿Cómo, Mariano? ¿Qué fue lo que dijiste? Que lo quiero ver a Joan Manuel en una tribu Sioux, en vez de en su mansión. Bueno, un detalle que no lo mencioné, pero ahora que tenemos tiempo, no deja de ser interesante la introducción y sistematización de la palabra amo en estos textos. Y no solamente la introducción de la palabra amo, sino a ver si la encuentro.
la cita. Así que va a terminar empalmando con los neoemperadores, ¿no? El amo. Les permite empalmar con los neoemperadores, pero bueno, no pierda. El hecho interesante es que la palabra amo, que nosotros sabemos que está asociada a esclavo, pertenece a otro régimen social en el que categóricamente lo que no hay es plusvalía. Las menciones de Lacan al amo, y cuando se refiere al tema del saber, también son, nunca podemos saber si esto es voluntario, deliberado o pura estupidez, pero también es un efecto de confusión profundo. Los amos y los esclavos y la plusvalía no se han tocado nunca en ningún periodo histórico. La relación del amo con el saber del esclavo no tiene ningún parecido a la relación del saber del trabajador con la máquina y con el capitalista. O sea, todos los problemas reales, interesantes y que Marx nos permite pensar son abolidos por una indeterminación social general. Entonces, ¿por qué usar la palabra amo? Otra vez estamos mucho peleando contra esto. Acá no hay esclavos, nosotros somos asalariados, en ejercicio o desocupados, pero asalariados, no hay esclavos. Si hay esclavos, son una excrescencia social, o sea, un problema que el propio sistema no incluye deliberadamente, no por bondad, sino porque no es lo que mejor le sirve. Pero es muy bueno para... Me pasa como a mí, me estás haciendo querer acá. Es muy bueno para pensar la psicología, ¿no? El discurso progresista, pensado como discurso, ¿no es entonces un discurso amo histérico? El discurso progresista. Claro, como hay un ideal, no sé, ser bueno, segundas oportunidades. Claro, es un discurso Amo y histérico, porque el problema es que Trump tira bombas. Es verdad. Si quiero pensar socialmente, las dos cosas. Hay un ideal y el agujero tiene el otro. Para pensar la psicología está bárbaro, ¿no? Es que, vuelvo a decir, para mí los 4 discursos explican Muy bien. las estructuras clínicas y el análisis, el psicoanálisis perfectamente. Ahora, cada vez que uno piensa en amo, piensa en esclavo, y eso no sirve para pensar la sociedad moderna. Y esto lleva a una cosa que el progresismo menciona siempre con un guiño, como todos pensamos igual, que es, como yo tengo una indeterminación de cómo funciona cada sistema social, no solamente hacia atrás estiro lo actual hasta Aristóteles, y Lacan cita a Aristóteles, no todo lo mismo, sino que también puedo incorporar cambios en el presente. Es como decir, Aristóteles vivía bajo un capitalismo esclavista y nosotros ahora vivimos bajo un nuevo capitalismo de la inteligencia artificial. Y son todos distintos y constantemente puedo decir el capitalismo de Marx está abolido. Que uno diría, bueno, me podría preguntar, ¿qué tenés, Ricardo? ¿Estás enamorado de Marx? ¿Qué tanto te duele esto? No, es que el capitalismo de Marx está abolido significa políticamente la independencia de clase y los intereses de los trabajadores ya no tienen lugar. No hay nada que caracterice a la clase trabajadora. Ahora estamos en una pelea de la gente buena con los odiadores. Ni siquiera en la explotación, obviamente. No hay más explotación, leí la cita textual. Ahora lo que quieren es obtener el plus de goce, lo que quieren es nuestro deseo, nuestra interioridad. Ya no me quieren hacer laburar, obvio. Yo salgo acá a la puerta y le digo a los pibes de Rappi que están repartiendo empanadas, no te preocupes, no quieren que pedalee como un enfermo mental, lo que quieren es tu deseo, y el tipo me decía, la concha de tu madre, porque quieren que pedalee. Ahora, perdón, Miguel, que has levantado la mano. Ahora, en ese desarrollo del plus de goce,
no hay una contradicción que provoque crisis, o sí, el suicidio, ¿qué? Hay una contradicción. El plus de goce es el motor de la satisfacción y también del sufrimiento. Lo que produciría la necesidad de interrogarlo es un sufrimiento que alguien juzga suficiente. Dicho de otra manera, no es ningún dato objetivo, es algo que hace que yo crea que tengo que ir a terapia. Miguelito. Lo que quería comentar, simplemente a modo de título, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero creo que acá hay una cuestión a zanjar que para Marx la superestructura es económica. Y me parece que lo que están planteando Alemán, Lacan, con los discursos y las nuevas formas, es que para ellos la superestructura es política. No, para Marx la superestructura es política. ¿Seguro de eso? Sí, sí. De hecho, el capital no se mete con la política. Lo que no dice Marx es que la superestructura determine la estructura. O sea, Marx dice, la coalición trumpista no inventa Estados gobernado por una coalición. Se te cortó o se te está cortando. Los MAGA que quieren ser menos intervencionistas, los más que la parte de Rubio que quieren invadir países latinoamericanos. Perdón, se te cortó justo, Richard, vos decías, la coalición trumpista no inventa. Claro, no inventa Estados Unidos. El Estados Unidos objetivo y estructural inventa la coalición trumpista. Trump, ¿qué es? El tipo que supo rompecabezas de descontento contra la dinámica del gobierno, de los gobiernos demócratas, y armar una coalición bastante heterogénea, gente muy enojada por el deterioro de las condiciones de vida, sobre todo 2008 en adelante. Esto no lo hizo Trump con la política. La economía, la producción, la competencia, la crisis, todos estos hechos económicos explicables desde el punto de vista del trabajo y la riqueza, llevaron a un mosaico que luego la política puede articular de distintas maneras. Pero este es el punto final de algo que está basado en... Se cortó la comunicación. ¿Cómo? Se te cortó justo. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta el mosaico? Estaba diciendo que las cuestiones económicas fueron lo que generaron a Trump. ¿No? ¿Esa es la idea? Bueno, de hecho, por eso hay serias dudas de que en este contexto económico, en parte generado por Trump y en parte más allá de su frontera, tenga serias dudas de que las elecciones de medio término, o hay posible certeza de que las elecciones de medio término le resulten adversas, ¿no? Por supuesto. Pero no es como decía Miguel, entonces no está esa discusión si la política engendra la economía o la economía engendra la política, si yo no lo seguí mal. Justo se fue, mira, qué lástima. Bueno, la economía, digamos, Entró al laburo. lo que provocó, perdón, ¿no? Lo que provocó el aumento de la inflación e inclusive la elevación de las tasas de interés de los bonos norteamericanos fue este clima de incertidumbre y esta guerra contra Irán y todas sus apariciones diciendo un día tal arancel, digamos, son apariciones discursivas superestructurales,
pero que tienen profundas raíces en cuestiones económicas. Entonces, por eso es la realidad económica, yo coincido con Ricardo, ¿no? Determina esta confusión o esta duda acerca de la posibilidad de la continuidad de Donald Trump como mayoría en el Congreso. Tal cual. Perdón, ¿volvió la conexión? Sí, Ah, bien. Traje un... En el Capital, Marx escribe cómo funciona la economía capitalista. Y la economía capitalista es la que determina la vida social. Esto no hay muchas dudas en la versión, y es lo que, digamos, sería la oposición entre la versión de que la vida social es discurso o política y que la vida social es fundamentalmente apropiación y distribución de riqueza en la vida cotidiana. Ese texto está dedicado a investigar y describir las complejas leyes del capitalismo. Así son las leyes de la economía que determinan la vida social. Pero en los textos políticos, Marx dice otras cosas, que siempre están apoyadas en esto. A mí me interesa este recontracitado párrafo del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Lo conocen casi todo. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Esta cita, que generalmente se toma como el presente es efecto del pasado, pero no del pasado histórico solamente, sino del pasado material. O sea, lo que puede hacer Trump, pero también lo que podemos hacer nosotros, está acotado por la compleja maquinaria de la economía. Nosotros y todos, por eso al nombrar a Trump y nombrarnos a nosotros como tomamos los dos extremos del espinel, ¿no? Del tipo más poderoso del mundo a unos pobre tipo haciendo un MIT. de la mañana. Bien, pero lo mismo, cada uno tendrá que plantearse objetivos, tareas políticas en la medida de todo lo que la realidad económica con sus leyes determina y permite, y recién ahí viene la intervención política, que tampoco es subjetiva, en el sentido psicoanalítico, sino justamente una lucha contra eso. Cierto, y ahí viene toda otra cuestión que en la que vuelve el lenguaje, que es el tema de la comunicación, Durán Barba, las encuestas, la imagen, Sí, pero ahí viene una cuestión que hay que definir, por eso es tan importante nuestra diferencia. No es lo mismo la actividad para conservar que la actividad para cambiar. Durán Barba, que quiere conservar el sistema, lo que necesita es confianza en esto. Y por lo tanto, para tener confianza en lo que hay, mejor no explicar. Nosotros que queremos cambiar las cosas, necesitamos acuerdos políticos, profundidad en el análisis, porque tenemos que ponernos de acuerdo en otra cosa, que es mucho más complejo. Para que algo quede como está, mejor no hablemos. Imagen, suposiciones. La política burguesa es eso. La nuestra consiste en exactamente lo contrario. Aclarémonos tanto, hablemos de la realidad, a ver si podemos ponernos de acuerdo en cómo funciona y ponernos de acuerdo en qué nos ponemos de acuerdo.
Aleman puede cambiar de teoría cada 4 meses, porque total, lo que él quiere es que los que tienen la manija, los que lo invitan, los que le pagan, vean la nota, que los tipos que manejan los peronistas de la ciudad de Buenos Aires, que tienen en la página 12, caras y caretas, que todos sigan en su lugar. Por lo tanto, lo confuso no es peligroso. Porque lo confuso es el status quo. Nosotros tenemos que luchar contra la polisemia. Más vale la independencia del lenguaje, el discurso, de su anclaje material. ¿Cómo? La separación de lo que se habla, de estar anclado en cosas materiales, en datos. Claro, por eso, pero para disminuir, pero lo que queremos hacer es un procedimiento que la humanidad realizó de manera conjunta, va realizando a lo largo de toda su historia. Porque entre la atribución de los cataclismos a Dios, a la ciencia geológica que los explica por placas tectónicas, etcétera, etcétera, hay menos divergencia en la humanidad ahora que antes. Cuando se lo atribuyes a Dios tenés un problema. Cada uno tiene un Dios propio, construido a lo largo de la propia historia, y una explicación propia de por qué los dioses hacen esto. No son los mismos los dioses vengativos de Grecia, ¿no? No, claro, puede variarlos a voluntad, etc. Bueno, la ciencia geológica es unificadora. Frente a esto aparece el decolonialismo que dice que, bueno, es una imposición europea. Y hay muchas maneras, muchos saberes. Está el de los geólogos y está el de los indígenas. Muy bueno. De hecho, Lacan, cuando lo quiere parar al alumno, lo quiere anclar algo real, como diciéndole, primero le dice, no te vas a volver afásico, como estás condenado a hablar, así que más vale, y después lo insta a querer conocer, aprender a conocer cómo es la relación con el lenguaje. Exactamente. Lacan, que está hablando del lenguaje como algo que no está anclado, termina diciéndole, por eso traía la cita, termina diciéndole, hay un mínimo que conocer, que no es que conocer, hay un mínimo que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, claro. Universitario con universitario, no poder no conocer los términos. Exacto, se indigna. Se indigna, y sí, porque cada una de estas chantadas, cuando se habla de términos de la vida social como la absoluta singularidad, se molesta cuando se le aplica sus propios términos. Nosotros creo que lo vivimos esto una vez. Ahí volvió Miguel. Lo vivimos una vez, no sé si te acordás, con Silvia, la directora de coro, que estaba reivindicando a Wu Wei, porque no sé, esa cosa, y no sé, hace algo recopado. Y cuando le dijimos, pero a vos también te parecería bien el coro Kennedy. No, dijo, bueno, hay un mínimo de saber musical que no. Yo puedo hablar boludeces de la pintura, porque no hago eso. No, el coro Kennedy no. Bueno, todos podemos decir que el mundo es totalmente caprichoso hasta que me toca mi mundo. No sé quién está primero, Miguel. No sé el orden. Primero Miguel. Vamos nomás. Para la cantidad de lenguaje está anclado, no es que no está en el S1. Ahora la operación analítica es enganchar el S2 con el S1 para que deje de estar anclado, que pueda circular el significante. Sí, quise decir no anclado en la vida social. No, pero sí, no sé, quiso verlo bien, la teoría. Hay algunas referencias acá que sí la plantea como anclado en la vida social. Para mejorar, perdón, no anclado socialmente, cada uno la ancla de una manera singular. Y la socialmente. En el seminario de la ética, él plantea que tenemos que estar avisados de las modalidades del super yo de cada época. Sí, por ejemplo, como que ahí de alguna manera le da las modalidades de goce, decía, del super yo de cada época, o los imperativos de goce de cada época. Algunas referencias de él hay
al anclaje social del significante, y de intento de plantearlo así, ¿no? Vamos a ver. Sí, Mariano. Sí, quería traer un librito que se consigue muy fácil el PDF en internet, que es El estilo literario de Marx, de Ludovico Silva, que era un marxista venezolano y era poeta, y por eso también es más, me parece más celebrable este librito que escribió, donde indaga la distinción entre las metáforas y los conceptos en Marx. Digo, porque acá hablamos de estructura y superestructura, y es una de las metáforas que analiza Ludovico, y dice, no confundamos esto con un concepto. Además de rastrear en qué pocos lugares de su obra Marx utiliza este binomio, en qué pocos lugares de su obra lo utiliza, dice, la base o cimiento económico sustenta toda la enorme superestructura o edificio ideológico. Eso es todo. Eso es todo lo que quiere decir con la metáfora, que las relaciones sociales de producción dominan y determinan todo el aspecto ideológico de la sociedad. Esto es el cuerpo jurídico-político del Estado y las diversas creencias sociales. Y comenta, hagamos justicia al estilo literario de Marx, respetemos sus metáforas como metáforas y hagamos justicia a sus teorías científicas, no las confundamos con sus auxiliares metafóricos. Dice, estudiemos, porque esta metáfora que usa en el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, lo que evidencia es marxistas, militantes que solo leyeron 4 páginas de un prólogo y se quedaron con eso, y con eso tratan de entender toda la sociedad. Bueno, chicos, hay casi 3.000 páginas del Capital para pensar este problema en su complejidad. Agarrar una metáfora para tratar de traducir la compleja realidad a 2 términos nos lleva a estos problemas de confusión semántica que no hace más que conservar la sociedad en la que vivimos. Hace unos días vi una charla, cada quien con su masoquismo, ¿no? Sobre el librito este que sacó Caja Negra que se llama Fascismo Cosplay, ¿no? Que es cada vez, o sea, como ya no hay manera de sostener que es un fascismo lo que hay, entonces le vamos poniendo adjetivos y le buscamos el modo. Entonces, estaban su autor, Diego Stulwark, y otro charlando sobre lo maravilloso que es este concepto nuevo que ilustra de manera cabal el fenómeno Miney, que es un fascismo, pero es un fascismo cosplay, y hay que atender a los dichos de Lemoine, porque ella hacía cosplay, todo un delirio extraordinario que funciona para conservar. Y unos manguitos también. Miguel. Ahí voy de nuevo. También hay que prestar atención a esto, porque en todo caso, si la metáfora está por arriba de 3.000 páginas de estudios científicos, tenemos que decir que la superestructura sería lingüística. O que hay malos lectores. Bueno, pero en todo caso, la confusión es un fenómeno del lenguaje y la lectura está escrita. Sí, pero por eso nosotros no negamos el rol de la política, si no, no haríamos política y esperaríamos, como los Yamat, que el devenir, o como los de Ñigo Carrera, que Dios lo tenga en la gloria, que el devenir del capital centralizando las fuerzas productivas haga el laburo. Para nosotros el tema del lenguaje es fundamental en este pasaje, de lo metafórico poético para la intervención común es necesaria la construcción del concepto. Lacan, y esta es la paradoja de todos estos textos, Lacan dice que está intentándolo, de hecho quiere hacer matemas, pero a la vez pisotea su propio esfuerzo al meter trabalenguas, términos, todo que no deja con claridad. Y a mí me interesa, Miguel, porque conozco el efecto de esa cuestión que mencionaste. Cuando Lacan dice subjetividad de la época, ¿cuál es la definición de subjetividad y cuál es la definición de época? Porque con la definición de subjetividad o de sujeto que venía hablando,
no hay manera de saber cómo determinar la subjetividad de la época, porque está hablando de un sujeto singular, y la época abarca a la humanidad. Y la época, ¿cómo las determina su inicio o su fin? Bien, esta es la discusión con lo social del psicoanálisis. Son esos significantes móviles que sirven para que uno le parezca que entiende algo, pero que no se sabe de qué está hablando. Para nosotros la época comienza con el predominio del mercado en la distribución y en la producción y distribución de la riqueza. Esta es la época capitalista. Termina cuando termine el predominio del mercado, ahora a nivel mundial, en la distribución y producción de la riqueza. Es una definición, puede estar equivocada, pero al menos cuando uno habla, podemos decir qué opinamos nosotros. De subjetividad no hablamos porque no es un término que tenga que ver, pero podemos hablar de sujeto político. Bueno, son las formas en que se agrupan los seres humanos, pero ¿cuál es la definición de subjetividad y de época de Lacan? Sin saber esto, la frase carece del menor sentido y utilidad. Y permite estas versiones mucho más degradadas, que un poco lo contaba recién Mariano, que es que cada 15 días empieza una nueva época. O sea, está el neoliberalismo, el post-neoliberalismo, el fascismo cosplay, el neoemperadurismo, el imperio de Tori. Prácticamente todos los días empieza una época. Producto de no tener ninguna definición de qué hablamos cuando hablamos de época. ¿Alguien me está escuchando? ¿O tengo acá que se me cortó? Sí, se escucha perfecto. Se escuchó entero. Ahí pongo en el chat, ya que abrí el micrófono, el link, si lo quieren aprovechar ahora antes que cortemos la comunicación, al PDF que está online del librito de Ludovico Silva, tiene 140 páginas. Miguel. No, te quedó la mano ahí puesta, es lo que comenté antes. Se te va a cansar el brazo, Miguel. Ahí está, Sí, Bajá la mano porque se te va a calambrar. El calambre electrónico es terrible. Bueno, nos entusiasmamos y nos pasamos de rosca, en un exceso de goce. Perdimos y recuperamos el goce como una muestra de la plusvalía. Quedó en un S2 ahora, pues fue para el S2. No nos une el odio, por suerte, ¿no? No. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Buenísimo. Nos vemos. Y si pueden, conéctense el lunes que viene a intelectuales, científicos y otras cosas. Dale. Saludos. Hola. Nos vemos. It's only been given time to think that creates boredom. I could be better off another way. Don't get that opportunity to think to me. It's not worthwhile, just take that opportunity to think away. Just give me things to do, nothing to think about or look at. I'll work until my muscles break. I'll live a life as long as or as short as you require me to. A life as long as those things take to do. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Just give me animal mentality. Animal mentality.